Estimados alumnos, muy buenas tardes. Segundo año secundaria. El tema de hoy es literatura. Vamos a estudiar cuáles son las funciones que que la literatura, digamos, nos presta, ¿ya? Y a su vez, cómo se origina la literatura, muchachos. Bien. La literatura es una disciplina, digamos, centrada en el uso estético o expresión de la palabra escrita. Este término, digamos, también hace referencia a un conjunto de producciones literarias de una nación, una época e incluso un género, y al conjunto de obras que tratan sobre una ciencia o arte. Literatura, muchachos, la encontramos en todo sitio. Literatura la encontramos en los libros, enciclopedias, diccionarios, noticias, revistas. ¿Por qué? Porque es literatura. Porque la literatura es el arte de expresar, el arte de expresar sentimientos, emociones, de lo que uno observa, de lo que uno quiere contar, narrar. ¿Cómo se origina la literatura, muchachos? La literatura y la escritura, aunque son disciplinas relacionadas, no pueden ser confundidas. Por esto mismo, los primeros textos considerados como literarios están datados, digamos, en siglos hace muchos, ¿no? Después de la invención de la escritura. Otro factor a tener en cuenta es que la especie humana estaba extendida en regiones muy diversas del globo terráqueo, por lo que el desarrollo histórico de la literatura no ocurrió de forma uniforme en todo el mundo. Ejemplos muy antiguos de los primeros pasos de la literatura son el poema de Gilgamesh del siglo XVIII siglo XVII a.C., y el libro de los muertos escrito en el papiro de Ani, fachado en el siglo XIII a.C. Muchachos, la literatura, mejor dicho, existió desde épocas muy remotas. Bien, obviamente que antes de la escritura, por ejemplo, si hablamos de los incas, los mismos incas con sus culturas, con su cerámica, con todo lo que ellos diseñaban, generaban literatura, porque querían expresar sus emociones, sentimientos, no su amor por la naturaleza, su amor al campo, su amor a la cerámica, no a las cosechas. O sea, ellos utilizaban, digamos, una forma de expresión y utilizaban literatura. No utilizaban obviamente la escritura, pero a través de sus figuras, cerámicas, ¿no? Entonces sí, producían literatura. Hasta aquí ya vinieron los españoles trayendo la escritura y ahí, ¿no? A comienzos ya se fue generando ya los primeros escritos incaicos, ¿no? Como por ejemplo tenemos el drama Ollantay, ¿no? Es una obra incaica, ¿no? Escrita por un autor anónimo, no se sabe quién fue el autor, pero es la primera obra, digamos, incaica que se supone que existió, ¿no? Y que nadie sabe quién lo escribió. ¿Cuáles son las funciones de la literatura? Tenemos varias funciones. Tenemos la función estética, viene de belleza. El arte literario ha sido creado con el fin de transmitir la belleza a través de la palabra, para que el lector goce con cada uno de los párrafos que va leyendo. La sensibilización estética y social son claves iniciales para que el lector, digamos, continúe la lectura a lo largo de todo el texto. La utilización de recursos literarios como las metáforas o los símiles, digamos, suelen ser elementos propios de innumerables obras, entre otros. Es decir, chicos, ¿a qué se refiere con función estética? Se refiere a la belleza. Se supone que el escritor, digamos, para producir sus obras, deben emplear, digamos, un lenguaje exquisito, un lenguaje culto, un lenguaje elocuente, en la cual el receptor, que somos nosotros, debemos entenderlo. No debemos entenderlo. Obviamente que va a haber, digamos, palabras desconocidas, palabras que quizás uno no conoce el significado. ¿Y cuál es nuestro amigo fiel para conocer el significado? Es el diccionario. Entonces, siempre toda obra literaria debe contar con un lenguaje exquisito, un lenguaje rico en palabras, ¿no? Obviamente, algunas conocidas, algunas no. Pero no, sí, tiene que ver elocuencia. Bien, en la función social, es decir, que debe transmitir un mensaje a la sociedad. La obra literaria es testigo de una época social y de una jerarquía propia de su tiempo. Este tipo de documento ayuda al lector a conocer las problemáticas no actuales o pasadas
a trasladarse a un nuevo entorno y a conocer las riquezas o desdichas existentes en aquel momento. La historia de pequeños pueblos, grandes reinos o comunidades actuales se narra en forma amena y estética, con el fin de transmitir un aprendizaje en el lector. Es decir, chicos, cuando hablamos de función social, la función social es que el escritor, digamos, debe contar, narrar hechos actuales, ¿no? Hechos actuales que ha vivido, que está pasando, contarlo a través de su obra, o también hechos que quizás vivió, ¿no? Y contarlo también en sus obras, basadas en actualidad, ¿no? Basados, digamos, en una comunidad propia de él, o quizás impropia de él, es decir, quizás por ahí averiguaciones, investigaciones, y eso, digamos, él lo almacena, lo idealiza y narra su historia, ¿no? En forma elocuente, de forma ordenada. Pues la función social se refiere, chicos, a que el escritor, digamos, cuente su historia, ¿no? Real, del antes, durante o después de lo que está viviendo, o de lo que ya vivió, o de lo que va a vivir. Función cultural. La función cultural viene propia de las culturas, tradiciones, costumbres. Bien, al igual que cualquier otro tipo de arte, el ser humano plasma sus intereses, ideales, costumbres, su cultura, su existencia y sus deseos. La literatura, digamos, es una forma de transmisión de los valores universales de la humanidad o del propio autor de la época. Sirve como un medio de transmisión de la cultura pasada o actual sobre un hecho relevante para su creador. Es decir, muchachos, la función cultural es que el escritor, digamos, transmita en sus obras, digamos, tradiciones, costumbres, formas de ser, no características de la sociedad, no tal como es, digamos, no exagerarlas, de contarlas tal como es, ni tampoco aumentarlas en su contexto. A eso se refiere función cultural. Bien, muchachos, pues función cultural viene de recoger costumbres, culturas, tradiciones, ordenarlas en forma coherente y escribirlas en sus obras. La función musical. Obviamente, chicos, que la música es otro tipo de literatura, no de arte. Eh, que, que busca la belleza, la estética, y utiliza obviamente un lenguaje distinto, un lenguaje a través de la melodía, utilizando instrumentos musicales, melodía, notas musicales, ¿no? Sonidos, ¿no? Por lo tanto, utiliza recursos literarios como la rima, también el ritmo, ¿no? Para que tenga rima, no una canción. Eh, También podemos decir también que la función musical también se basa en la música, en las melodías, en los sonidos, pero también se relaciona con la poesía, con la poesía, con el poema, porque es también parte de la literatura, es función también de la literatura, la poesía. Eso se refiere a función musical. Función afectiva, es decir, muchachos, viene de emoción, ¿no? Viene de sentimientos. La finalidad que persigue algunos autores en sus relatos es transmitir un valor, un aprendizaje al lector. Por este motivo, el lenguaje literario suele contener una gran carga emotiva, mayor que la del lenguaje cotidiano. El objetivo del escritor es trasladar al lector su mundo, al libro y a la historia que está narrando, para producir en él sensaciones, digamos, nuevas, otras experiencias, y abrirle un mundo diferente a oportunidades. Función afectiva, chicos, se refiere a sentimientos, emociones, es decir, que digamos que el autor, digamos, transmita a nosotros como receptores sus emociones, sus sentimientos, todo lo que él narra, nosotros podamos distinguirlo. Por ejemplo, si el escritor quizás quiere plasmar una historia, que esté él feliz, que él nos debe transmitir esa sensación. Si quizás al leer un texto nos transmite el escritor, digamos, tristeza, entonces sabemos que en ese momento el escritor tuvo tristeza, o pudo haber tenido tristeza, o estaba a estar alegre. Entonces, chicos, toda obra literaria cuenta con una función afectiva, porque el escritor, según sus emociones, narra una historia.
La función simbólica, al igual que la función musical, la función simbólica también se encuentra, digamos, relacionada con la función estética, con la poesía. Más allá del lenguaje directo, se centra en utilizar el significado connotativo, simbólico y personal, a través de figuras literarias diversas, y logra comunicar sentimientos, ilusiones, ideas. En pocas palabras, muchachos, en la función simbólica de la literatura es utilizar, es decir, que el escritor utilice figuras literarias, puede ser utilizar metáfora, puede utilizar la literación, el hipérbole, el antítesis, usted ya eso ya lo hemos visto en literatura. Entonces ellos pueden recoger esas figuras literarias y plasmarlas en sus obras, en los versos, en las poesías, ¿no? Te puede también transmitir rima, ritmo, ¿no? Eh, que todo esté bien alineado, ordenado. Entonces, esa se llama la función simbólica, que el escritor, digamos, utilice elementos, digamos, extras, lo acopla en su obra para darle belleza. Bien, ¿cuáles son esos símbolos? Como les digo, chicos, son las figuras literarias, la rima, el ritmo, ¿no? Y las clases de sílabas, ¿no? Pueden ser bisílabas, trisílabas, ¿no? Entre otros, chicos. La función evasiva. El escritor utiliza, digamos, la literatura para expresar sus emociones y conflictos internos, así como los problemas existentes en la sociedad o en su entorno más cercano. Por lo tanto, es un medio de evasión para transmitir lo que preocupa a uno, además para aportar, digamos, una enseñanza al lector. Chicos, les cuento de que en su mayoría los escritores, digamos, sus escritos están basados en sus experiencias, ¿no? Vividas, algunos también, por ejemplo, cuentan las historias de algún personaje que ellos, digamos, han visto, presenciado, ¿no? Pero la mayoría, chicos, en su mayoría, digamos, los escritores, digamos, sobre todo los peruanos, y algunos españoles, y, digamos, transmiten en sus obras sus experiencias vividas, sus traumas, sus conflictos, sus preocupaciones, lo que vivieron, lo que quizás estaban viviendo o lo que vivirían, ¿no? En su futuro. Por eso se llama función evasiva. ¿Por qué? Porque aquí el escritor, digamos, plasma en sus obras lo que estuvo viviendo, lo que vivió quizás o lo que va a vivir. Bien. La función de compromiso. En la función de compromiso, muchachos, digamos, toda obra escrita le proporciona, digamos, un compromiso a su autor, ya sea con su contexto histórico, social o con los valores o historias que desea transmitir. Debe ser consciente que puede tratar grandes problemáticas y denunciarlos a través de sus obras para tratar de expresar su punto de vista. ¿A qué quiero llegar con eso, chicos? La mayoría de escritores, sobre todo de las épocas medievales, renacentistas, ¿no? Y hasta contemporáneas, ¿no? Todo, por ejemplo, las costumbres, los malos gobiernos, ¿no? El malo manejo de los presidentes, ¿no? De sus gobernantes, los escritores lo plasmaban, chicos, en sus obras, lo plasmaban. Obviamente siempre con ese miedo, ¿no? Con ese miedo, digamos, que algún político tome, digamos, venganza, ¿no? Pero son escritores, sus emociones están innatas en él, no es su vocación como escritor plasmar, decir lo que observa, lo que siente, no sin tener, digamos, un miedo en el futuro. Pero la mayoría de escritores peruanos y universales, contemporáneos, tienen esa tendencia, ¿no? A narrar lo que ven, ¿no? Para contar en generación lo que estuvo viviendo y quizás no ser engañado por otras personas. Bien, muchachos, esas son las funciones de la literatura. Son 8 funciones básicas que la literatura contiene dentro de las obras literarias. Recordemos que la literatura es el arte de expresar el pensamiento a través de la palabra, que puede ser oral o escrita. Desde sus orígenes, muchachos, la literatura siempre existió. No existió la escritura, básicamente, ¿no? Pero, por ejemplo, la persona, para transmitir su literatura,
no lo plasmaba su literatura obviamente a través de sus cerámicas, a través de sus figuras, dibujos, ¿no? Reliquias, por ejemplo, entre otros. Eso es literatura. Hasta que la llegada de los españoles, no trayendo sus costumbres, mitos, religión, la escritura, el idioma, ahí a poco nosotros, los incas, ¿no? Que ya eran mestizos, ya digamos fueron aprendiendo la escritura, ¿no? Del idioma, digamos, tanto quechua, castellana, ¿no? Y ahí recién la escritura se fue generando de poco en poco. Bien, la literatura, muchachos, cumple una gran función muy importante en las obras literarias. Toda obra literaria, digamos, contiene finalidades. Si el profesor les deja leer obras, no es con la finalidad de mortificarlos o de que el alumno quiera para que aprenda a leer, no. Que el alumno, digamos, busque en esa obra idealizar un hecho o los hechos que en esa época se vivieron. Bien, bien, muchachos, entonces eso es todo. Hemos visto hoy día la literatura con sus funciones básicas, que son 8 funciones básicas. Debajo de este video estoy dejando una práctica. Bien, para ustedes, muchachos, para ustedes que son segundo año, les estoy dejando este video junto con su práctica, ya lo que es como lo que es literatura, ya. Tienen luego que ustedes dirigirse al curso de razonamiento verbal. Ya en el curso de razonamiento verbal hay una práctica de lectura que se llama COVID 2019. Ya, COVID 2019 o COVID-19 es una lectura, es una noticia en la cual tienen que ustedes leer y responder las preguntas que están debajo de esa lectura. Y luego, chicos, dirigirse y en ese mismo curso, debajo, hay otra práctica de razonamiento verbal, de sinónimos y antónimos. Bien, chicos, entonces, vuelvo a repetir. Hay 3 tareas que hacer. En este curso de literatura, ver el video, que ya lo están viendo. Debajo de este video hay una práctica sobre este tema, sobre la literatura y sus funciones. Luego de haber desarrollado esta práctica, se van al curso de RV, y en RV hay 2 prácticas. Uno, que es una noticia sobre el COVID-19. Es una noticia, tienen que leer la noticia, y debajo están las preguntas. Y también en ese mismo curso hay otra práctica que es de sinónimos y antónimos, donde tienes que desarrollarlas, hay alternativas y marcar la respuesta correcta. Bien, chicos, entonces esas 3 prácticas tienen que enviármelo antes de las 12 de este día. Bien, antes de las 12 de este día, 12 de la mañana de este día. Bien, chicos, cualquier pregunta por WhatsApp internamente, las preguntas bien claras. Bien, chicos, un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima.